Hoy hemos tenido noticias de Google y de ASML que han subido muchísimo con respecto a noticias, un 6 a un 8 respectivamente. Así que vamos a ver qué es de lo que se está tratando estas subidas, a ver lo que han hecho, qué han conseguido, analizar las noticias y a ver exactamente qué es lo que nos traen los nuevos resultados. Y es que tenemos a Google que se convierte en la cuarta empresa del mundo en cotizar los 3 billones en bolsa. Ya veníamos diciendo, ¿vale? En el canal que, bueno, pues hace un tiempo, creo que era, cuando todo el mundo se pensaba que no iba a haber que hacer nunca más, porque la inteligencia artificial iba a echar para abajo, porque tal, por el cual. Bueno, pues a día de hoy, ¿vale? Con Google Gemini, que lo tenemos por aquí, ha conseguido, ¿vale? Alcanzar nuevos hitos históricos. Y es que la empresa, ¿vale? No ha parado de crecer en estos últimos momentos. Ahí la tenemos justamente en máximo récord en ventas y en beneficios. La empresa no para de implementarse, de crecer, de reciclarse. Tenemos una subida de un 5% desde el aftermarket hasta hoy, más casi otro 1% en lo que llamamos de premarket, lo que hace casi un 6% de subida. El problema que tiene esto, que ahora mismo, pues bueno, puede que sea a lo mejor no muy buena idea meterse en gran compra. ¿Por qué? Porque como ya os comentábamos en el vídeo anterior, ¿vale? Yo ya procedí a venderla en parte, como también os comentamos en la noticia que traíamos en el vídeo anterior. La empresa, el CEO de la empresa y el CTO vendieron la mitad de las acciones en torno al precio de 220-250. Estamos ahora mismo en $250, haciendo nuevo máximo histórico. Y es que recordad que la trajimos en los puntos que tenemos marcados en estos puntos de por aquí. Sí, si lo consigo hacer un poquitín mejor, ¿vale? Tenemos marcados justamente estos puntos de aquí, este punto de por aquí, que eran momentos clave, incluso momentos clave de entrar en compra de la empresa. Recordad que la teníamos justamente media menos uno muy bajita, y aquí exactamente lo mismo, media menos uno. Ahora ya la empresa se pasó de la media, y obviamente alcanzando cerca de la media más uno, ya no es momento de entrar a la compañía en la cartera. ¿Por qué? Pues también recordar, ¿vale? Que tenemos ahora mismo sin ningún tipo de drawdown, con lo cual ahora es momento de dejarla trabajar y esperar a buenos resultados más a largo recorrido. Si nos ponemos en los últimos 10 años, ¿vale? Ya veis cómo la empresa pasaba de tener muy bajitas valoraciones cuando todo el tema de la inteligencia artificial y de cómo se podría llegar a comportar, lo que trajimos que eran muy buenas ideas y oportunidades que nos daba la empresa para tenerla en cartera. La trajimos, ¿vale? Cuando estaba en torno a los 150, 110 aproximadamente en estos múltiplos de por aquí. Ahora obviamente ya se ha pasado de largo y es momento una de dos, o de vender la mitad de las acciones como hizo el CTO en su momento, o el CEO, no me acuerdo exactamente cuál era de los dos, o simplemente dejarla trabajar, aunque ya os digo y os adelanto de antemano que si tenemos en cuenta y quitamos todas las líneas que tenemos aquí pintadas, que ahora de nuevo las pondré para tenerlas marcadas, tenemos que justamente ahora mismo nos hace un canal ascendente en las dos partes aproximadamente, ¿vale? O sea, no os hago ultra detallado, pero si tenemos en cuenta esta parte de aquí, pintamos ahora mismo un canal sin ningún tipo de problema, nos pintamos desde este punto hasta los últimos puntos de por aquí y pinchamos aproximadamente las últimas valoraciones. ¿Esto qué pasa? Bueno, pues que aquí se sale de rango para luego volver a meterse. Obviamente, ¿vale? El precio no sigue directivas, ¿vale? Técnicas. Esto simplemente lo pinto para que vosotros veáis algo más, ¿vale? Para que veáis algo más claro, como más o menos va respetando ciertos niveles, pero se sale cuando le da la gana y se mete de nuevo cuando le da la gana. Al final el precio no respeta límites técnicos. Sí que es verdad que puede ser de, obviamente, dirección para saber más o menos cuándo meterse, aproximarlos, pero hasta aquí. Y vemos, ¿vale? Como de nuevo el precio se sale del tercio, ¿vale? De canal alcista, como pasaba justamente en estos puntos de por aquí. Entonces, muy posiblemente que tengamos, si nos vamos ahora mismo y ponemos en tema del PER, ¿vale? Veis como en los puntos de por aquí estaba muy extremadamente arriba en cuanto a valoraciones. A ver, si nos metemos en los últimos 20 años, ¿vale? Como veníamos diciendo,
y lo ponemos justamente en estas valoraciones de por aquí, veis como aquí en estas valoraciones tan arriba, ¿vale? Cuando salía de lo que era el canal alcista, estaba en sobrecompra, ¿vale? En +1 y cerca de la valoración máxima de 38. A la misma tenemos en 25.4, lo que corresponde a la media +1, ¿vale? 25.4, 26.5. Está extremadamente cerca, ¿vale? De escaparse de zona de compras. Ya dijimos que los momentos perfectos eran por aquí, entonces ahora mismo no estaría ya para nada más que disfrutar de la empresa, de la subida, y ya está, no estaría para absolutamente nada, pero que nada más. Entonces ahora mismo es cuestión de simplemente o vendemos parte de la empresa, ¿vale? O preferimos simplemente dejarla trabajar y con el tiempo seguramente puede hacer otro camino como en este punto de por aquí, ¿vale? Lo que nos llevaría hacia nuevos máximos y lo que nos llevaría a replantearnos si venderíamos la empresa, porque puede ser que ahora, por la dicotomía que lleva ahora mismo de subida, ¿vale? Voy a intentar quitar toda la basura que hay en pantalla ahora mismo, ¿vale? Para que podamos verlo todo mejor. Y es que si tenemos en cuenta la subida que veníamos contando, ¿vale? Recordad que más o menos esto va haciendo estos mínimos de por aquí y luego estos máximos, ¿vale? Aproximadamente, ya digo, en cuanto se escapa, que puede ser que la empresa suba hasta los 290, 300 y pico dólares, incluso mucho más, ¿vale? Sin ningún tipo de problema en ello. Pero ¿qué pasa? Que luego seguramente empezará a lateralizarse y luego volverá a estar en rangos. ¿Por qué? Porque al final el precio siempre más o menos acompaña estas zonas de por aquí. Entonces, ¿qué puede ser? Que la cosa sube muchísimo, hasta los 300, 400, 500 dólares, pero que luego, una vez que ha cumplido las nuevas metas que tenían, ¿vale? El precio seguramente, después de subir muchísimo, la cosa se empiece a lateralizar e incluso baje, ¿vale? Como ya vimos que hizo en estos puntos de por aquí abajo. ¿Vale? Que aquí subía muchísimo el precio, ¿vale? Tenemos aquí la zona más baja, veis cómo hacía más o menos, respetaba los precios, se sale muchísimo, lateraliza para luego volver a bajar e intentar meterse de nuevo en la directiva del precio alcista. No es nada malo, ¿vale? Es simplemente una observación más, pero lo que os lleva a pensar, ¿vale? Es que de momento la empresa no estaría en momentos de compra en los últimos aproximadamente 20 años. ¿Por qué? Pues porque si vemos, ¿vale? Está en la media +1. Obviamente ya no es momento de entrar en compra, como digo, entonces sería un momento simplemente de disfrutar de la empresa y de su cotización. Obviamente disfrutaríamos de los rendimientos del dividendo de 0,33 más las recompras de 1,96. Más luego, ¿vale? Pues tenemos aquí una cosita que hay que tener muy en cuenta y es que al final Alphabet, ¿vale? Tiene muchísimos ingresos netos, hace muchísimas inversiones en CAPEX y el free cash flow lo tiene muy por encima y aparte, ¿vale? Está recomprándose, aunque ha empezado a bajar. Obviamente, ¿vale? Como os digo siempre, ¿vale? Y esto quiero que lo tengáis muy, pero que muy en cuenta. Si quitamos el net income, quitamos todo lo demás, pero quiero que veáis una cosita, ¿vale? Y es que cuando la empresa empieza a bajar las recompras, ¿vale? Empieza a bajar aquí las recompras y el free cash flow empieza a descender, ¿vale? Porque están haciendo, obviamente, adquisiciones en cuanto aquí, la tengo por aquí, dame un segundo que lo tengo que buscar. Está puesto, creo que es sí, justamente está haciendo adquisiciones en cuanto a CAPEX, usando el free cash flow que tiene de por medio, y las recompras está bajando poquito a poco. ¿Por qué? Porque ahora mismo la empresa, como ya decíamos, se ve cara, entonces dejan de recomprarse tantísimo como antes, empiezan a bajar las recompras, empiezan a subir el CAPEX en cuanto a las inversiones para seguir expandiéndose. Esto, ¿vale? Una muy buena medida que tienen todas las empresas a la hora, ¿vale? De contemplar este tipo de subidas. Y recordar, ¿vale? Que tenemos un forward P de 25.4, con lo cual se viene a lo mejor una última o dos últimas subidas. Como decíamos, ¿vale? Y como os comentaba, yo ya vendí parte de la empresa, o igual la podéis vender entera si la queréis, ¿vale? Dejar a trabajar hasta los 400 dólares perfectamente para luego, ¿vale? Volver a tener hacia abajo y llegarán momentos en los que el PER nos permita, ¿vale? Estar en zonas de -1 o de precio medio y volveremos a tener oportunidades para volver a comprar la empresa por simplemente que el precio descienda hacia múltiplos más atractivos. Y también para continuar vamos a ver ahora la subida que ha tenido ASML, que lleva un 6%, casi 7% de subida, más un 2 y pico por ciento en el pre-market. Esto ha sido debido a dos noticias fundamentales. Una, que ASML entra en la capital de Mistral AI, ¿vale? Otra empresa de inteligencia artificial que se está metiendo también en el centro de datos, que quiere hacer otro OpenAI, ¿vale? La competencia. Al final, recordar que
OpenAI es, digamos, el fundamento base de la inteligencia artificial, pero no quita para que otros muchos también le vayan a competir. Obviamente, ¿vale? Como vemos aquí, IA generativa, competidor directo de ChatGPT, Perplexity, Gemini, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, otro gigante tecnológico, ¿vale? Neanderthales en este caso, ¿vale? Que entra con un 11% en la empresa, ¿vale? La empresa de capital Mistral AI. Esto ha hecho que la empresa, ¿vale? Suba muchísimo en bolsa. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos, ¿vale? A ver si puedo quitar esto de aquí, ¿vale? De momento se dispara un 6%, ¿vale? Pese a incertidumbre, pese a muchísimas otras cosas, ¿vale? Y bueno, pues de momento la cosa empieza a subir. ¿Por qué? Pues porque empiezan a hacer adquisiciones, como ya hemos visto antes en Google, empiezan a hacer adquisiciones y esto se ve reflejado al final en las subidas en cartera. ¿Qué pasa? Que ahora mismo esta empresa difiere mucho en cuanto a las perspectivas con Google. ¿Por qué? Porque aunque esté una pequeña subida de un 6%, según la media de evaluación, se encuentra justamente en cercano a su media de precio histórico. Es cierto que está en forward pair 31.5, se escapa bastante del 25.4 de la media de evaluaciones que debería tener, pero, ¿vale? Tenemos un pero, que es que está todavía bastante lejos del casi 50 forward pair que tenemos en la media más 1. Entonces, está un poquito más cara con respecto a poder entrar, pero no excesivamente cara con respecto a no poder tocarla. Entonces, esto es algo que quiero dejar muy claro. Obviamente tenemos un drawdown de un 20 y tantos por ciento, ¿vale? Con 28. Se sigue pudiendo entrar, pero los dividendos que obtendréis ya no van a ser tan beneficiosos como deberían ser al entrar en múltiplos más bajitos, como veíamos, ¿vale? En estas zonas de por aquí, que estaban en múltiplos muchísimos más bajos, que corresponden justamente con estas caídas, ¿vale? Estos puntos de por aquí corresponden con estas caídas, en las que ya vinimos avisando, ¿vale? De hacer las diferentes compras de la empresa. Obviamente jamás se recomienda entrar en una empresa, pero los múltiplos son los que son. Entonces, tomad vosotros vuestras propias determinaciones, haced vuestros análisis, pero puede ser que aún, ¿vale? Aún incluso, habiéndose escapado un poquitín, incluso en los últimos 4 años, se acerca más a la media más 1, ¿vale? Estaría ya lejos de buenas rentabilidades, pero no se termina de escapar de lo que es, ¿vale? Tenerla cerca de precio medio, se escapa un poquitín, ¿vale? Pero aquí ya os dejo un poco a vuestra valoración si queréis entrar o no dentro de la empresa. Puesto que si acercamos cámara, ¿vale? ¿Qué tenemos? Aquí momentos muy extremadamente buenos para entrar, aquí ya se escapa, ¿vale? Entonces ya no es momento tan bueno, pero, ¿vale? Quiero dejaros una cosa muy clara, hay que quitar esto, quiero dejar una cosa muy clara y es que si marcamos una línea de resistencia más o menos por aquí, ¿vale? Que es justamente, ¿por qué digo por aquí? Porque es el momento en el que hace rotura de precios, ¿vale? Donde el precio se estanca en las diferentes partes. Entonces, simplemente hace una resistencia de precios, ¿vale? Simplemente, ¿por qué? Pues porque el precio ha rebotado muchas veces en ese punto. Y luego que tenemos, aparte de ese punto, tenemos otro que ya es la zona en la que ha escapado, ¿vale? Que sería esta zona de por aquí, que es la que se encuentran los máximos que hicieron aquí, ¿vale? En el 2021 a 2022 aproximadamente. Estos puntos ya no son tan atractivos, ¿vale? Se escapa, entonces puede ser que ya no sea momentos de entrar en la empresa en cartera, pero bueno, por rendimientos concibo que aún se puede entrar, ¿vale? Sería ya bastante más arriesgado, puesto que ya ha subido perfectamente, si lo tenemos por aquí, un 22 y pico % desde que la trajimos al canal la primera vez. Entonces, obviamente, los múltiplos ya no son tan atractivos, pero, ¿vale? Si la queréis tener en cartera porque queráis tenerla por cabezonería, ¿vale? Pues aún se sigue pudiendo entrar, simplemente con lo que ya os digo, ¿vale? Que es a 10 años vista, ¿vale? Aún está a buenos precios, pero a más a corto plazo, obviamente en 5 años aún se encontraría cerca de la media, y si nos vamos más para atrás en el tiempo, ¿vale? En 3 años se encuentra en la media y en 1 ya no, ¿vale? En cosa de un año estaría lo que es excesivamente cara. En cuanto a 3, 5 y 10 años, ¿vale? Se encuentra dentro del precio, pero obviamente hay que esperar 3, 5 y 10 años. Ya no estaría en el último año ya no estaría para poder entrar la empresa en cartera. Aunque recordar, ¿vale? Que la empresa obviamente tendrá sus momentos también de compra, ¿vale? Y recordar que la empresa es un cañón en cuanto a ventas y en cuanto a beneficios. Entonces,
Simplemente es cuestión de esperar. Nos paga un dividendo bastante bonito, tiene unas buenas recompras y en cuanto a lo que es sus fundamentales internas, ¿vale? Recordamos que tiene los beneficios netos y el free cash flow lo tiene en máximos históricos. ¿Por qué digo que la empresa aún se puede encontrar en compras? Porque la empresa está haciendo recompras excesivamente fuertes, ¿vale? La tiene, no está en máximos como estaba por aquí, pero, ¿vale? Os lo quiero mostrar bien para que se vea muchísimo mejor, ¿vale? Porque tenemos, si quitamos todo esto de por aquí, ¿vale? Que tenemos el net income, yo lo voy a quitar porque no interesa ver ahora mismo, que tenemos free cash flow máximos históricos, las recompras están bastante potenciadas y el CAPEX está bastante potenciado por la última adquisición. Entonces esto, ¿vale? Esta parte de por aquí, justamente esta parte de por aquí es la que me lleva a mí a pensar, ¿vale? Como inversor, que aunque ya no esté en múltiplos tan atractivos como estaba en otras zonas de aquí abajo, ¿vale? Que lo quiero marcar bien, que ya no estén zonas como aquí abajo, que estábamos en múltiplos perfectos, ¿vale? Para poder tener la empresa en cartera, pero la empresa aún se sigue haciendo recompras. Por eso decía, ¿vale? Que aún, aunque no estemos en unos múltiplos súper atractivos, aún puede ser que la empresa tenga opciones de entrar en compra, ¿vale? Para, bueno, pues si os queréis plantear el tema de las compras, aún estáis a tiempo por lo que digo, porque la empresa aún se mantiene, ¿vale? Haciendo recompras de sí misma. Esto también lo podemos ver aquí, ¿vale? En esta zona de por aquí, ¿vale? Que aún se siguen haciendo recompras. Entonces, podemos aprovechar estos momentos para meternos la empresa en cartera junto con las recompras que está haciendo la empresa de sí misma. Recordad que también tenemos un forward P de 31.5, ¿vale? Que sería un crecimiento que, aunque ya se escapa, como decíamos, de la media, que estaría en 25.4 forward P, ¿vale? Pero aún, ¿vale? Se pueden igual encontrar oportunidades porque aún tenemos un pequeño drawdown en la empresa. Así que nada, con todo esto simplemente, bueno, pues hemos visto las noticias de Alphabet y las noticias de ASML. Así que os dejo simplemente la pregunta, ¿tenéis a las dos empresas en cartera? No. ¿Qué tenéis pensamiento de hacer? Ponedme en comentarios qué opináis del vídeo y de estas dos empresas. Os leo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.